Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 243. Los textos para hoy son Segunda de Macabeos, capítulo 11, del libro de la sabiduría, capítulo 5, versículos del 1 al 14, y del Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Disfrútenlos. Los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 243. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la sabiduría y del Evangelio según San Lucas. En este momento unimos nuestros corazones en una sola oración. Pedimos la gracia del Espíritu Santo. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Que el único Espíritu permita que nuestros corazones se unan en esa única fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 11. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y familiar del rey, que estaba al frente de los asuntos de Estado, reunió unos 80,000 hombres y toda la caballería, y marchó contra los judíos. Tenía la intención de convertir la ciudad en un lugar de residencia para los griegos, de hacer del santuario una fuente de recursos, como los otros santuarios de los paganos, y de poner en venta cada año el cargo de sumo sacerdote. Él no tenía en cuenta para nada el poder de Dios, porque estaba engreído con sus regimientos de infantería, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Una vez que penetró en Judea, se acercó a Bet-sur, una plaza fuerte que distaba a unos 28 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando los partidarios del Macabeo supieron que Lisias había sitiado la fortaleza, comenzaron a suplicar al Señor con gemidos y lágrimas, unidos a la multitud, pidiéndole que enviara un ángel protector para salvar a Israel. El propio Macabeo, que fue el primero en empuñar las armas, exhortó a los demás a afrontar el peligro junto a él, a fin de salvar a sus hermanos. Todos se lanzaron al combate con gran entusiasmo, y cuando todavía estaban cerca de Jerusalén, apareció al frente de ellos un jinete con vestiduras blancas y esgrimiendo armas de oro. Todos bendijeron unánimemente al Dios misericordioso y se enardecieron de tal manera que estaban dispuestos a acometer no solo contra los hombres, sino también contra las bestias más feroces y aún contra murallas de hierro. Así avanzaron en orden de batalla, protegidos por su aliado celestial, porque el Señor se había compadecido de ellos. Y lanzándose como leones contra los enemigos, derribaron a 11,000 soldados y a 1,600 jinetes, y a todos los demás los obligaron a huir. La mayoría de estos escaparon heridos y sin armas, y el mismo Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Como Lisias no era ningún insensato, reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir y reconoció que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso combatía con ellos. Entonces les envió una embajada para proponerles una reconciliación en condiciones razonables, prometiéndoles que induciría al rey a hacerse amigo de ellos. El Macabeo, no teniendo otra preocupación que el bien público, accedió a todas las propuestas de Lisias, y el rey concedió todo lo que el Macabeo había pedido por escrito a Lisias en favor de los judíos.
La carta escrita por Lisias a los judíos decía lo siguiente: Lisias saluda a la comunidad de los judíos. Juan y Absalón, los legados de ustedes, al entregarme por escrito sus peticiones, me han pedido una respuesta favorable respecto de lo allí consignado. Ya he comunicado al rey todo lo que era necesario notificarle, y él ha otorgado todo lo que le pareció admisible. Por lo tanto, si mantienen su buena disposición respecto del Estado, yo procuraré favorecerlos en adelante. En cuanto a las cuestiones de detalle, he dado instrucciones a sus enviados y a los míos para que las discutan con ustedes. Que les vaya bien. Año 148, el 24 del mes de Dioscoro. La carta del rey estaba concebida en estos términos: El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Habiendo pasado nuestro padre a la compañía de los dioses, deseamos que los súbditos de nuestro reino puedan dedicarse sin temor al cuidado de sus propios intereses. Y como hemos sabido que los judíos no quieren adoptar las costumbres helénicas prometidas por nuestro padre, sino que prefieren seguir sus propias costumbres y piden que se les permita vivir conforme a sus leyes, deseosos de que también esta nación esté tranquila, decretamos que su santuario sea restituido a su primitivo estado y que ellos se gobiernen de acuerdo con las costumbres de sus antepasados. Por lo tanto, harás un buen servicio enviándoles una embajada de paz, a fin de que, conociendo nuestra decisión, puedan vivir confiados y se dediquen de buen ánimo a sus propias ocupaciones. Esta es la carta del rey al pueblo. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos y a todos los judíos. Es nuestro deseo que se encuentren bien. También nosotros gozamos de perfecta salud. Menelao nos ha hecho saber el deseo que ustedes tienen de volver a sus propios hogares. A todos los que se pongan en camino antes del 30 del mes de Exántico, se les asegura la impunidad. Los judíos podrán gobernarse según sus leyes como lo hacían antes, especialmente en lo que se refiere a los alimentos, y ninguno de ellos será molestado para nada a causa de las faltas cometidas por ignorancia. Les envío además a Menelao para que les infunda confianza. Que les vaya bien. Año 148, el 15 del mes de Exántico. También los romanos enviaron a los judíos la siguiente carta. Quinto Memio y Tito Manio, legados de los romanos, saludan al pueblo de los judíos. Damos nuestro consentimiento a todo lo que les ha concedido Lisias, familiar del rey. Pero en lo que respecta a lo que él consideró que debía someter al juicio del rey, envíennos urgentemente a alguien con instrucciones detalladas sobre el particular, para que las expongamos como les conviene a ustedes, ya que vamos a ir a Antioquía. Mándennos a algunos lo antes posible, a fin de que también nosotros conozcamos el punto de vista de ustedes. Salud. Año 148, el 15 del mes de Exántico. Concluidas las negociaciones, Lisias volvió a donde estaba el rey, mientras los judíos se dedicaban a los trabajos del campo. Pero algunos de los gobernadores locales, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, además de Jerónimo y Demofón, y también Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban vivir tranquilos ni disfrutar de la paz. Algunos habitantes de Jope, por su parte, perpetraron un enorme crimen. En efecto, invitaron a los judíos que vivían con ellos a subir con sus mujeres e hijos a unas embarcaciones que habían equipado, disimulando las malas intenciones que tenían contra ellos. Como se trataba de una decisión unánime de toda la ciudad, los judíos aceptaron la invitación porque deseaban vivir en paz y no tenían ninguna sospecha.
Pero una vez que estuvieron en alta mar, los tiraron al agua. Así murieron alrededor de 200. Cuando Judas se enteró de la crueldad cometida contra los compatriotas, hizo saber a sus hombres lo que había pasado, y después de invocar a Dios, el justo juez, se dirigió contra los asesinos de sus hermanos. Incendió el puerto durante la noche, prendió fuego a las embarcaciones e hizo perecer a los que se habían refugiado allí. Como las puertas de la ciudad estaban cerradas, se retiró con la intención de volver y exterminar por completo la población de Jope. Informado, entretanto, de que los de Iamnia maquinaban hacer algo parecido con los judíos que vivían allí, atacó también durante la noche a los iamnitas e incendió el puerto y la flota, de manera que el resplandor de las llamas se vio incluso en Jerusalén, a una distancia de casi 50 kilómetros. Cuando estaba a 2 kilómetros de allí, en una expedición contra Timoteo, lo atacaron unos árabes. Eran no menos de 5,000 de a pie y 500 jinetes. Se entabló una lucha encarnizada y las tropas de Judas obtuvieron la victoria gracias al auxilio de Dios. Los nómadas derrotados pidieron la paz a Judas, comprometiéndose a darles ganado y a ayudarlos en lo sucesivo. Judas, comprendiendo que podrían prestarle muchos servicios, accedió a hacer la paz con ellos, y después de estrecharse la mano, los árabes regresaron a sus campamentos. Luego atacó a una ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas y habitada por gente de diversas nacionalidades, que se llamaba Caspín. Los sitiados, confiando en la solidez de las murallas y en la reserva de víveres, trataban despectivamente a los hombres de Judas, insultándolos y profiriendo blasfemias y maldiciones. Judas y sus compañeros, después de invocar al Supremo Señor del Universo, que sin arietes ni máquinas de guerra derribó a Jericó en tiempos de Josué, asaltaron ferozmente la muralla. Y apoderándose de la ciudad por la voluntad de Dios, realizaron una matanza indescriptible, hasta tal punto que el lago vecino, de 15 metros de ancho, parecía colmado con la sangre que lo había inundado. Luego se alejaron de allí 150 kilómetros y llegaron a Járaca, donde vivían los judíos llamados tubienos. Pero no encontraron a Timoteo por aquellas regiones, porque en vista de que no conseguía nada, se había retirado de allí, no sin antes dejar en cierto lugar una guarnición bastante fuerte. Dositeo y Sosípatro, capitanes de Macabeo, avanzaron contra la fortaleza y mataron a los hombres que Timoteo había dejado en ella. Eran más de 10,000. Luego el Macabeo distribuyó su ejército en batallones, puso al frente a aquellos 2 capitanes y se dirigió contra Timoteo, que había reunido 120,000 soldados y 2,500 jinetes. Al enterarse de que se acercaba Judas, Timoteo mandó que las mujeres y los niños, junto con el resto del equipaje, se adelantaran hasta la fortaleza llamada Carnión, que era inexpugnable y de difícil acceso, por lo accidentado del terreno. Apenas apareció el primer batallón de Judas, el pánico y el terror se apoderaron de los enemigos, porque se manifestó ante ellos aquel que todo lo ve. Entonces huyeron en todas direcciones, de manera que muchas veces se herían unos a otros y se atravesaban entre ellos mismos con sus espadas. Judas los perseguía implacablemente, acribillando a aquellos impíos, y así llegó a matar a unos 30,000. Timoteo, que cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosípatro, les pidió con mucha habilidad que lo dejaran en libertad, porque los padres y hermanos de muchos de ellos estaban en su poder y corrían el riesgo de ser ejecutados. Cuando les aseguró con toda clase de argumentos que los devolvería sanos y salvos, lo pusieron en libertad para salvar a sus hermanos. Después, Judas marchó contra Carnión
y contra el templo de Atargatis, y mató a 25,000 personas. Una vez derrotados y destruidos estos enemigos, Judas emprendió una campaña contra la plaza fuerte de Efrón, donde se había establecido Lisias con gente de todas partes. Jóvenes vigorosos, apostados delante de las murallas, combatían con vigor, y en el interior había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. Después de invocar al soberano que aplasta con su poder las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron allí a unas 25,000 personas. Partiendo de allí, avanzaron contra Escitópolis, que dista de Jerusalén unos 110 kilómetros. Pero los judíos que vivían allí les atestiguaron que los habitantes de la ciudad los habían tratado con benevolencia y les habían brindado una buena acogida en momentos de adversidad. Entonces Judas y sus compañeros les dieron las gracias y los exhortaron a seguir siendo deferentes con sus compatriotas. Luego regresaron a Jerusalén, porque se acercaba la fiesta de las semanas. Pasada la fiesta llamada de Pentecostés, se dirigieron contra Gorgias, gobernador de Idumea. Este salió a atacarlos con 3,000 soldados y 400 jinetes, y cayeron en el combate algunos judíos. Un tal Dositeo, valeroso jinete de las tropas de Basenor, se apoderó de Gorgias y tirándole de la capa lo arrastraba con fuerza, a fin de capturar vivo a aquel infame. Pero un jinete tracio se abalanzó sobre Dositeo y lo hirió por la espalda, y así Gorgias pudo huir hacia Amarisa. Como los hombres de Esdrín estaban extenuados por haber combatido durante mucho tiempo, Judas rogó al Señor que se manifestara como su aliado y su guía en el combate. Y entonando en la lengua de sus padres un himno de guerra, cayó sorpresivamente sobre los hombres de Gorgias y los derrotó. Luego Judas reunió al ejército y se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como estaba ya próximo el 7º día de la semana, se purificaron con los ritos de costumbre y celebraron el sábado en aquel lugar. Los hombres de Judas fueron al día siguiente, dado que el tiempo urgía, a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes, en los sepulcros familiares. Entonces se encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Iamnia, que la ley prohíbe tener a los judíos. Así se puso en evidencia para todos que esa era la causa por la que habían caído. Todos bendijeron el proceder del Señor, el justo juez, que pone de manifiesto las cosas ocultas, e hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate, a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2,000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección. Porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría. Capítulo 5, versículos del 1 al 14. Entonces el justo se mantendrá de pie, completamente seguro frente a aquellos que lo oprimieron y despreciaron sus padecimientos. Ellos, al verlo, serán presa de un terrible temor,
y quedarán desconcertados por lo imprevisto de su salvación. Llenos de remordimiento y lanzando gemidos, se dirán unos a otros con el espíritu angustiado: Este es el que antes poníamos en ridículo y convertíamos en objeto de escarnio. Insensatos de nosotros, su vida nos parecía una locura y su fin una ignominia. ¿Cómo ha sido incluido entre los hijos de Dios y participa de la herencia de los santos? Qué lejos nos apartamos del camino de la verdad. La luz de la justicia nunca nos ha iluminado, ni el sol ha salido para nosotros. Nos hemos hartado de los senderos del mal y la perdición. Hemos atravesado desiertos sin caminos, pero no hemos conocido el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestra arrogancia? ¿De qué nos valió jactarnos de las riquezas? Todo eso se desvaneció como una sombra, como una noticia fugaz, como una nave que surca el mar agitado, sin que pueda descubrirse la huella de su paso, ni la estela de su quilla entre las olas. O como un pájaro que vuela por el aire, sin dejar rastros de su trayecto. Él golpea la brisa con el látigo de sus plumas y la corta con un agudo silbido, se abre camino batiendo las alas y después no queda ni una señal de su paso. O como una flecha arrojada hacia el blanco, el aire desplazado vuelve enseguida a su lugar y se ignora el camino que ella siguió. Así también nosotros desaparecimos apenas nacidos y no tenemos para mostrar ninguna señal de virtud, porque nos hemos consumido en nuestra maldad. Sí, la esperanza del impío es como brizna llevada por el viento, como espuma ligera arrastrada por el huracán. Ella se disipa como el humo por el viento, se desvanece como el recuerdo del huésped de un día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Decía también a los discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: Toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿Y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: Toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en sus tratos con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo:
Ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se proclama el reino de Dios y todos tienen que esforzarse para entrar en él. Es más fácil que dejen de existir el cielo y la tierra antes que desaparezca una coma de la ley. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro. Este ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.